¿Por qué he recibido una carta de mi difunta suegra? Estaba mirando el sobre que había llegado a mi buzón de casa, completamente asombrada. La remitente de la carta no era otra que mi suegra, cuyo funeral acabábamos de concluir ayer. Desde el principio de mi matrimonio, ella había sido increíblemente amable conmigo y la adoraba profundamente. A menudo salíamos a comer juntas, disfrutábamos de ir de compras y nos habíamos vuelto cercanas como amigas a pesar de nuestra diferencia de edad. Su repentina muerte me dejó devastada. Incluso ahora, después del funeral, aún no podía aceptar completamente la realidad de su partida. En medio de este periodo de duelo, recibir una carta de ella me dejó profundamente sorprendida. Al revisar rápidamente el contenido de la carta, encontré algo que nunca esperé. Primero, la razón por la que recibí esta carta fue que mi suegra había pedido al sacerdote del templo que me la entregara tras su fallecimiento. La carta me instruía a abrir el compartimento secreto en el baúl de la familia y revelaba la existencia de una puerta oculta. Las instrucciones para abrir la puerta oculta estaban detalladas al final de la carta, junto con la directiva de asegurarme de abrirla sola. Al comprobarla ahora, me di cuenta de que mi cuñado, su esposa y sus hijos, con quienes vivía mi suegra, estaban todos fuera en el trabajo o la escuela. Rápidamente, me dirigí a la casa de mis suegros, entré usando la llave de repuesto y seguí las instrucciones de mi suegra para abrir el compartimento secreto en el baúl sola. Lo hice. Está abierto. Suspiré de alivio y examiné el contenido dentro. ¿Qué es esto? Me llamo Nancy. Tengo 35 años y trabajo como diseñadora web desde casa. Me casé con Tom, que es 4 años mayor que yo, hace 5 años. Un amigo nos presentó, y nuestra relación como pareja sigue siendo muy fuerte. Sin embargo, aún no hemos sido bendecidos con hijos. Ambos adoramos a los niños y habíamos esperado tenerlos pronto después de casarnos, pero desafortunadamente no hemos podido concebir. Solía luchar profundamente y a veces deprimirme por no poder tener hijos, pero siempre había alguien que me trataba con amabilidad a pesar de eso. Era mi suegra. Nancy, no te preocupes tanto. No hay necesidad de apresurarse. Oye, ¿qué tal si vamos juntas al nuevo lugar de gofres cerca de la estación para cambiar de aires? Mi suegra siempre me animaba y hablaba con cálidas palabras de consuelo. Brillante, amable y cariñosa, amaba profundamente a mi suegra. Ella me salvó muchas veces, y gradualmente, las veces que me preocupaba por tener hijos disminuyeron. Aunque todavía deseo tener hijos, he optado por no seguir tratamientos extensos de infertilidad y dejar que las cosas sucedan de manera natural. Dado que mi esposo Tom viaja frecuentemente por trabajo, mi suegra y yo a menudo cenábamos o íbamos de compras juntas durante su ausencia, y fomentamos un vínculo cercano similar al de amigas a pesar de nuestra diferencia de edad. Mi suegra vivía cerca con la familia de mi cuñado, que tiene 3 hijos. Aunque mi suegra parecía llevarse bien con ellos, mi cuñado y su esposa frecuentemente lanzaban insultos a mi esposo y a mí por no tener hijos. Nancy, ¿aún no has tenido hijos? Nosotros tenemos 3 encantadores niños aquí. No tener hijos es no cumplir con el deber filial. Corta lazos con tu suegra pronto. Con una mirada arrogante, Amy, la esposa de mi cuñado, solía decir cosas así, y mi cuñado Jason se unía a burlarse de nosotros. Amy tiene razón. Bueno, Tom nunca ha sido impresionante de todos modos. Incluso si tuvieran hijos, no llegarían a mucho. Al principio, mi esposo y yo respondíamos a tales comentarios despreciables, pero como nunca escuchaban, gradualmente dejamos de involucrarnos con ellos y tratamos de evitarlos lo más posible. Mi cuñado y su esposa nos trataban con tanto desprecio, pero actuaban extrañamente amables frente a mi suegra. En consecuencia, mi suegra no conocía su verdadera naturaleza. No le dijimos nada sobre su comportamiento porque no queríamos causarle una preocupación innecesaria. Un día festivo, mi esposo, mi suegra y yo planeamos salir a comer juntos. Cuando llegó la hora señalada, nos dirigimos a la casa de mis suegros.
Sin embargo, a diferencia de lo habitual, mi suegra no estaba esperando afuera de la puerta antes de la hora señalada. ¿No ha terminado de arreglarse todavía?, me pregunté en voz alta. Es inusual. Bueno, debería salir pronto, respondió mi esposo. Ni mi esposo ni yo pensamos mucho en ello y esperamos a que apareciera mi suegra. Sin embargo, pasaron 5 minutos, luego 10, y ella aún no aparecía ni respondía a su teléfono. Me pregunto qué está pasando con tu mamá, comencé a sentirme incómoda. Sintiendo una creciente ansiedad, tocamos el timbre de la casa de mis suegros. Sin respuesta, decidimos usar la llave de repuesto para entrar. Oye, mamá, llamó mi esposo mientras se quitaba los zapatos en la entrada, pero no hubo respuesta desde adentro. Con una mala sensación, buscamos rápidamente a mi suegra, luego la encontramos colapsada en su dormitorio. Oh, Dios mío, exclamé mientras corría a su lado, y mi esposo llamó inmediatamente a una ambulancia. La familia de mi cuñado debía estar fuera junta porque, además de mi suegra, no había nadie más en la casa. La ambulancia llegó en unos 8 minutos, y mi suegra fue llevada rápidamente al hospital, pero desafortunadamente, falleció allí. Fue un derrame cerebral. Mi esposo y yo no podíamos aceptar la repentina pérdida de mi suegra. Lloramos tanto que parecía que nunca pararíamos. Sin embargo, había muchas cosas que hacer, como preparar el funeral. No podíamos permanecer tristes y desanimados para siempre. Se decidió que el funeral se llevaría a cabo como un asunto familiar, y mi cuñado asumió el papel de doliente principal. Para llevar a cabo adecuadamente el funeral de mi suegra por su bien, mi esposo y yo colaboramos con mi cuñado en los preparativos. Sin embargo, incluso durante los arreglos con los parientes y las discusiones con la funeraria, emanaba un inconfundible aire de desgana por parte de mi cuñado. Aunque no mostraba signos de duelo por la muerte de mi suegra, cumplió con sus deberes como doliente principal durante el velorio y el funeral. Sin embargo, convocaba a mi esposo después de hablar un poco con los parientes y se marchaba abruptamente, ofendiendo a los parientes que lo miraban con desdén. Además, durante la reunión posterior al funeral con los parientes, mi cuñado era el primero en tomar asiento, negándose a moverse incluso cuando mi esposo lo instaba a saludar a los invitados. Simplemente se sentaba allí sorbiendo su cerveza, con su esposa haciendo lo mismo a su lado. Así que, mi esposo y yo circulábamos entre los parientes, expresando gratitud por su presencia y recordando a mi suegra. Tal vez al ver a sus padres meramente comiendo y bebiendo, sus 3 hijos se sumergieron en jugar videojuegos. Ocasionalmente reían ruidosamente y se empujaban juguetonamente, creando una atmósfera que apenas se asemejaba a una reunión post-funeral. Ningún miembro de la familia de mi cuñado parecía lamentar la muerte de mi suegra. Los parientes parecían percibir esta actitud, evitando a mi cuñado y a su esposa, solo despidiéndose y compartiendo recuerdos con mi esposo y conmigo. A pesar del cambio evidente en la actitud de los parientes, mi cuñado y su esposa permanecieron indiferentes. Continuaron pidiendo cerveza tras cerveza, discutiendo herencias y planeando viajes durante el periodo de luto. Después de todo el cuidado que recibieron de mi suegra mientras estaba viva, cuán irrespetuosos son, me encontré lanzando miradas despectivas a la familia de mi cuñado. Al día siguiente, mi esposo se fue temprano en la mañana para hacer unos trámites. Yo estaba en casa y tenía la intención de revisar el buzón para el periódico. Entonces noté una carta adentro. ¿De quién podría ser? Al tomar la carta y confirmar que estaba dirigida a mí, me sorprendió descubrir que era de mi suegra. ¿Por qué mi suegra me enviaría una carta? Con asombro, regresé a la sala de estar para abrir la carta. Dentro había algo que nunca esperé. Parecía que mi suegra había pedido al sacerdote del templo que arreglara enviarme esta carta tras su fallecimiento. La carta contenía instrucciones sobre cómo abrir el baúl, cómo abrir el compartimento oculto y la información de contacto del abogado de la familia. Finalmente, había una instrucción para asegurarme de abrirlo sola. Recorrí la carta de mi suegra varias veces.
A pesar de su delgada figura, su caligrafía era audaz y fuerte. Respiré hondo, sintiendo silenciosamente los poderosos trazos de su caligrafía, que realmente reflejaban su forma de vida. Mirando el reloj colgado en la pared, eran las 9:30. No debería haber nadie en la casa de mis suegros ahora. Con ese pensamiento, me preparé apresuradamente para dirigirme a la casa familiar. Los niños probablemente estarían en la escuela ahora, y mi cuñado y su esposa deberían haber salido temprano esta mañana. Según la publicación en las redes sociales de la esposa de mi cuñado que vi esta mañana, planeaban una salida juntos. Además, habían enviado a sus hijos a la escuela a pesar de ser el día siguiente al funeral de nuestra abuela. Parecían ansiosos por disfrutar de su día libre usando el permiso por duelo. Si esa publicación era cierta, no debería haber nadie en la casa familiar. Me di cuenta de que si no iba ahora, podría no tener otra oportunidad. Cuando abrí la puerta principal de la casa de mis suegros con la llave de repuesto, entré lentamente. Es tan triste que mi suegra, que siempre me saludaba con una sonrisa, no esté aquí. Sujeté mi dolorido pecho y entré en su habitación. El baúl, que se decía que era el ajuar de mi suegra, es bastante antiguo. Sin embargo, ya sea porque mi suegra ocasionalmente lo cuidaba o no, el baúl se abrió suavemente. Luego, tal como indicaba la carta, alcancé la puerta oculta en la parte trasera del cajón del baúl. Gracias a Dios, está abierta. Suspiré de alivio al poder abrirla de manera segura. Luego revisé lo que había adentro. Había otro documento junto con lo que estaba escrito en la carta. ¿Qué es esto? Miré los documentos y sentí el amor de mi suegra, con lágrimas amenazando con derramarse. Sentí ganas de quedarme allí y llorar, pero tenía que salir de la casa de mis suegros lo antes posible. No sería bueno si alguien regresara y me viera. Después de todo, la carta de mi suegra me instó. Después de regresar a casa con todos los documentos, contacté al abogado de la familia mencionado en la carta para informarle sobre el fallecimiento de mi suegra. Luego, cuando estaba a punto de comunicarme con mi esposo y la familia de mi cuñado para ver si podíamos reunirnos todos este fin de semana, recibí un correo electrónico. Era de mi cuñada. El correo transmitía un sentido de urgencia, instándonos a reunirnos en la casa de mis suegros este fin de semana para discutir una noticia importante. ¿Qué podría querer discutir mi cuñada? No podía deshacerme de una sensación de inquietud. A pesar de mis dudas, declinar parecía extraño, así que decidí aceptar la propuesta de mi cuñada. Durante el fin de semana, visité la casa de mis suegros con mi esposo y participamos nerviosamente en la discusión. Mi cuñado y su esposa llevaban sonrisas arrogantes y desagradables, y sus 3 hijos no estaban a la vista. Probablemente los habían llevado a algún otro lugar. Tan pronto como mi esposo y yo tomamos asiento, presentaron un documento. Este es el testamento dejado por mi suegra, declaró en voz alta mi cuñada. La firma en el testamento era efectivamente de mi suegra, y el contenido indicaba que todos los bienes serían heredados por mi cuñado y su esposa. Mira, está escrito aquí que podemos heredar todo. Así que, desafortunadamente, no podrán recibir ninguna herencia. ¡Qué pena, eh! Mi cuñado se rió maliciosamente, su rostro contorsionado de fealdad, mientras mi esposo parecía desconcertado. Me levanté en silencio y traje en secreto al abogado que había estado esperando afuera. Ah, ¿quién es esta persona? Mi cuñado y su esposa sonaron perplejos ante la aparición repentina del abogado. Mi esposo, que no sabía que el abogado había estado esperando afuera, también se sorprendió. Esta persona es el abogado con el que mi suegra tenía una estrecha relación durante su vida, expliqué sucintamente, y gradualmente, las expresiones vacías de mi cuñado y su esposa se convirtieron en enojo. ¿Un abogado? ¿Por qué trajiste a tal persona aquí? Es parte de las instrucciones de mi suegra. Ella quería que el abogado mediara para que se pudiera redactar un acuerdo de división de bienes sin problemas. Mi cuñado y su esposa proclamaron en voz alta que no necesitaban un abogado. La controversia del testamento de mi cuñado.
Mi cuñado golpeó el escritorio nuevamente y señaló el testamento de mi suegra con su barbilla. Mi madre dejó un testamento. Con esto, no necesitamos un abogado. Ante esas palabras, el abogado levantó la mano tranquilamente. ¿Hay alguna duda de que tu madre escribió todo el contenido ella misma? En respuesta, mi cuñado alzó la voz. Eso es obvio. El abogado parecía preocupado y negó con la cabeza vigorosamente. Esto no puede ser reconocido como un testamento. Un testamento hológrafo debe ser completamente escrito a mano por el testador. El abogado señaló las palabras testamento escritas al principio y la firma de mi suegra al final. La caligrafía parecía familiar, pero todo lo demás parecía impreso, probablemente desde una computadora. La sala de estar, que había sido tan ruidosa, quedó en silencio. Mi cuñado extendió la mano hacia el testamento frente a él, pero no importaba lo que hiciera, el contenido permanecía sin cambios. Estaba simplemente impreso de manera ordenada en una fuente gótica. De repente, mi esposo señaló a mi cuñado. ¿Por qué la parte de atrás del papel está tan limpia? Entrecerré los ojos ante las palabras de mi esposo y, efectivamente, había algo extraño en el testamento. La caligrafía en la sección de la firma era diferente del resto. ¿Podría ser este un testamento falsificado? Mi cuñado y su esposa temblaron ante la observación del abogado. ¿De qué estás hablando? No haríamos tal cosa. ¿Por qué estás tan tenso? Si está falsificado, ¿qué dirás?, interrumpió el abogado. La falsificación de un testamento constituye el delito de falsificación de un documento privado. Al escuchar esto, mi cuñado y su esposa palidecieron. Aunque estaban agitados y haciendo excusas incomprensibles, el abogado les dio el golpe decisivo. Nancy tiene un testamento notariado, por lo que su testamento es inválido. ¿Qué? Mi cuñado y su esposa se quedaron atónitos, con los ojos bien abiertos. ¿Qué es eso? Nunca oímos hablar de ello. La carta que recibí de mi suegra mencionaba ocultar un testamento notariado detrás de la puerta oculta del baúl. Tampoco sabíamos nada. En la carta que recibimos antes, mi suegra reveló el escondite. La carta contenía no solo información práctica, sino que también explicaba por qué había hecho el testamento notariado y por qué me lo había contado a mí. Mi suegra había estado sintiendo su salud declinar últimamente y había preparado el testamento, pero probablemente sospechaba que mi cuñado y su esposa podrían alterarlo. Había asumido que mi suegra no estaba completamente al tanto de la verdadera naturaleza de mi cuñado y su esposa, pero parecía que tenía una vaga idea de su avaricia. El testamento notariado establecía que los bienes se dividirían equitativamente entre mi cuñado y mi esposo. ¿Qué? ¿Había preparado algo así? Mi cuñado y su esposa estaban asombrados, con los ojos bien abiertos. Luego, la expresión de mi cuñado cambió repentinamente, y gritó en voz alta, «Oh, sí, se supone que soy el beneficiario del seguro de vida de mamá como hijo mayor, ¿no es así?» Con una mirada fulminante en los ojos, mi cuñado gritó. Respondí con una voz fría, además del testamento notariado, tu madre me confió el certificado de seguro de vida, y el beneficiario soy yo. Dentro de la puerta oculta del baúl, no solo había el testamento notariado, sino también el certificado de seguro de vida. Mi cuñado y su esposa parecían incrédulos, mirando fijamente el testamento notariado y el certificado de seguro de vida. No escuché nada sobre esto. No sé nada de esto, insistió mi cuñado. El abogado intervino, cambiar el beneficiario de una póliza de seguro de vida no necesariamente requiere notificar al beneficiario original. Aunque mi cuñado insistía en que no sabía, golpeando la mesa con fuerza, el abogado lo interrumpió. Mi esposo se volvió hacia mí, ¿cuándo mamá le confió tal cosa a Nancy? No sabía nada al respecto. Tal vez no quería decírmelo, preguntó ansiosamente. Sonreí a mi esposo y le dije, estaba escrito en la carta que recibí de tu madre. Ella en realidad quería decírtelo también, pero le preocupaba que si ambos nos involucrábamos,
tu hermano y su esposa se volverían sospechosos, así que me lo confió solo a mí. Ya veo, no es de extrañar porque mamá y tú eran muy cercanas, respondió mi esposo. Mientras mi esposo y yo hablábamos, mi cuñada irrumpió histéricamente, no puedo aceptar esto. ¿Por qué deberían ustedes dos, que ni siquiera mostraron a sus hijos a mi suegra, heredar su patrimonio? Esto es ridículo. No puedo aceptar esto en absoluto. Mi cuñado se unió, con el rostro enrojecido mientras gritaba, exactamente. Ustedes, sin suerte, no tienen derecho al patrimonio de mamá. Estábamos viviendo aquí solo por su herencia. ¿Dividirlo equitativamente? No me hagan reír. La herencia es toda nuestra. Mi cuñada continuó gritando, sumándose a sus reclamos egoístas, tenemos 3 hijos. Como compensación por no mostrarle ningún nieto a mi suegra, deberían dar toda su herencia a nuestros hijos para su futuro. Nosotros hemos mostrado 3 nietos, así que somos mucho mejores que ustedes. La herencia nos pertenece. A pesar del tono agresivo de mi cuñada, permanecí tranquila. Lo que has estado diciendo es absurdo. Por favor, cálmate un poco. Mi actitud serena parecía enfurecer aún más a mi cuñada. Tu actitud calmada me molesta mucho. Danos el dinero ya. Eres una mujer inútil y sin hijos, gritó y se lanzó hacia mí. Mi esposo y el abogado intervinieron, pero antes de que pudieran detenerla, mi cuñada me golpeó en la cabeza. ¡Ay! Tenía varios anillos grandes en los dedos, por lo que eran como nudillos de bronce improvisados. Grité involuntariamente por el dolor sordo. ¡Detente! Mi esposo y el abogado alejaron a mi cuñada, pero ella intentó alcanzarme de nuevo en su estado agitado. Danos la herencia. Merezco tenerlo todo más que tú. Tengo 3 hijos. Sus ojos estaban inyectados de sangre y su rostro torcido como el de un demonio. Mi cuñado la instigaba, diciendo cosas como, golpéala más, y mi esposo enfurecido llamó a la policía. Cuando la policía llegó poco después, mi esposo y el abogado explicaron la situación. Luego, mi cuñado y su esposa fueron escoltados por la policía. Mi esposo y yo agradecimos al abogado y decidimos enviarlo a casa por hoy. Lo que se suponía que iba a ser una discusión sobre la creación de un acuerdo de división de bienes se convirtió en un caos. Mi esposo y yo asentimos en acuerdo para llevar un regalo de disculpa otro día. Mi esposo estaba profundamente preocupado por mí después de ser golpeada por mi cuñada, pero parecía aliviado cuando le dije que el dolor de cabeza había desaparecido por completo. A la luz de toda la secuencia tumultuosa de eventos, murmuré, ha sido un tiempo bastante intenso. Luego, mi esposo mencionó algo inesperado. Oye, Emi parece jactarse constantemente de los niños. Ya sabes, siempre presumía de mostrarle 3 nietos a mamá y de lo grandiosa que era. ¿No crees que está demasiado obsesionada con el dinero? De hecho, mi cuñada había estado promoviendo excesivamente a sus hijos y exhibía una intensa fijación con el dinero durante la alteración anterior sobre el dinero. Bueno, ha estado bastante vocal sobre los niños durante un tiempo, y su obsesión con el dinero fue realmente extrema. Su expresión mientras me golpeaba era aterradora. Sí, tienes razón. Es un poco anormal. Después de decir eso, mi esposo cayó en un silencio pensativo. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que te preocupe? Sin entender a qué se refería mi esposo, bueno, hay algo que me preocupa, y estoy considerando sugerírselo a mi hermano. Creo que podría ser una buena idea hacer pruebas de ADN para sus 3 hijos. La respuesta de mi esposo me sorprendió. ¿Qué? ¿Pruebas de ADN? Sí, y también estoy pensando en proponer una verificación de antecedentes sobre Emi. Algo no me parece bien. Es solo una corazonada. Aunque honestamente pensé que podría ser innecesario, la intuición de mi esposo había sido acertada en el pasado. Está bien, si eso es lo que Tom sugiere, propongámoselo a tu hermano. Más tarde, cuando mi esposo le dijo a mi cuñado sobre el asunto,
parece que mi cuñado se burló y le gritó extensamente. Solo porque ustedes no tienen hijos, no duden de los nuestros. Eso fue lo que gritó mi cuñado, pero antes de separarse, aparentemente insistió en tomar materiales sobre las pruebas de ADN de mi esposo. Tal vez mi cuñado también tenía algunas dudas al respecto. La primera revelación vino de las pruebas de ADN entre mi cuñado y sus hijos. Resultó que 2 de sus 3 hijos no compartían su sangre. Estaba un poco sospechoso del más joven porque su rostro no se parece mucho a ninguno de nosotros, pero no esperaba que el del medio también. Mi esposo estaba sin palabras. Ya sea por esta revelación o no, mi cuñado investigó a fondo los antecedentes de su esposa. Los resultados fueron condenatorios. Parecía que mi cuñada había tenido relaciones con varios hombres incluso antes de casarse con mi cuñado. Además, recientemente sus aventuras fueron expuestas a las esposas de sus amantes, quienes ahora exigían compensación. Como mi cuñada pasaba más tiempo en casa que mi cuñado, ocultaba meticulosamente cualquier notificación como cartas certificadas. Mirando los detalles, la cantidad total de compensación estaba muy por encima de lo que mi cuñada ganaba o tenía en ahorros. Al final, mi cuñada estaba empeñada en apoderarse de la herencia de mi suegra para ella a toda costa. Fue la progresión natural de los eventos, pero mi cuñado y mi cuñada terminaron en una pelea violenta, arrojando cosas e intercambiando golpes hasta que se derramó sangre. Incapaces de soportar el ruido, los vecinos llamaron a la policía, y ambos fueron detenidos por los oficiales que llegaron. Ya enfrentando cargos por falsificar el testamento de nuestra suegra, ahora enfrentaban cargos adicionales de asalto. Al investigar más a fondo, la policía descubrió que habían cometido robos y acosado a personas adineradas, entre otros delitos. Eventualmente, mi cuñado y su esposa terminaron tras las rejas. En cuanto al futuro de los 3 niños que quedaron atrás, mi esposo y yo estábamos profundamente preocupados. Desde el fallecimiento de mi suegra, éramos los parientes más cercanos a ellos. Consideramos acogerlos, pero después de mucha deliberación, decidimos no hacerlo. Los niños habían sido completamente adoctrinados por mi cuñado y su esposa al punto de que se referían a mi esposo y a mí como incompetentes sin hijos. El mayor, de 14 años, debería ser lo suficientemente mayor para discernir entre el bien y el mal, y el más joven, de 7, debería tener alguna comprensión del comportamiento aceptable. Sin embargo, cada vez que nos veían, se burlaban y lanzaban insultos. Incluso con sus padres en problemas o en el centro de una controversia, su mentalidad permanecía sin cambios. Escuchar a nuestro sobrino, de 14 años, diciendo, estaríamos mejor siendo criados por idiotas sin hijos, era algo más allá de lo que podríamos haber imaginado. Al ser sujetos a tales palabras, no podíamos convocar ningún amor por los niños ni ninguna esperanza de criarlos para ser individuos decentes. En última instancia, nos comunicamos con los padres de mi cuñada y decidimos cortar lazos con los niños desde entonces. Parece que los niños entendieron nuestra resolución, ya que nuestro sobrino comentó, prefiero vivir en la vieja cabaña de la abuela que con la pareja estúpida y sin hijos. Con eso, sentimos que era lo mejor para ellos. Para constar, no hemos revelado a los niños el hecho de que los 2 más jóvenes no están biológicamente relacionados con mi cuñado. Si revelamos la verdad o no, dejamos que lo decidan los parientes de mi cuñado y su esposa. Mi esposo y yo decidimos mudarnos a un lugar distante, utilizando la herencia dejada por mi suegra como nuestra fuente financiera y empezar de nuevo. Es un lugar abundante en vegetación y naturaleza, donde tanto mi esposo como yo nos sentimos rápidamente como en casa. Hay una encantadora tienda de gofres cerca de nuestra casa, y cada vez que pasamos por allí, recordamos a mi suegra, deseando que hubiera podido ir allí con nosotros. Poco después de la mudanza, fui bendecida con el hijo que tanto anhelaba. Cuando la prueba de embarazo mostró un resultado positivo, no pude evitar gritar de sorpresa y felicidad. Más tarde, cuando visité al obstetra, el médico confirmó sin lugar a dudas que estaba embarazada.
Tanto mi esposo como yo derramamos lágrimas de alegría mientras nos abrazábamos. Cuánto habría alegrado a mi suegra si aún estuviera viva. Además, el plan empresarial que había estado preparando en secreto está progresando sin problemas. Tanto mi esposo como yo estamos trabajando duro por el hijo que viene en camino, disfrutando de días llenos de felicidad. ¿Qué te pareció esta historia? Por favor, suscríbete a mi canal si te gustó. Hasta la próxima.